mirada cultural, gracias a la Corporación Cultural de Ancud y su presidente, don Carlos Gómez Miranda, también a través de este maravilloso canal, Canal del Sur. Y hoy me encuentro con un gran invitado que tengo la fortuna, y tenemos los televidentes, la fortuna de poder tenerlo, don Luis Susi, ¿Sí? Susi, ¿cierto? Sí. Contreras. ¿Cómo ha estado, Luis? Hola, muy buenas tardes, señora Fabiola. Encantado de estar aquí en el programa. Muchas gracias por todo lo que vamos a conversar hoy día. Mucha cultura. Yo no sé dónde estaba usted escondido, que por fin lo encontré. Sí. Usted es profesor de profesión, ¿verdad? Sí, profesor de educación básica. Ya. Sí. Usted ha realizado diversos libros, ¿cierto? Sí, he escrito ahí libros sobre la cultura chilota. Ya. ¿Y qué nos puede contar a mí y a los televidentes respecto a los libros que ha realizado? Bueno, por un lado están los textos, digamos, los libros que tienen más bien un corte etnográfico, como este, por ejemplo, si se puede mostrar, ¿Sí? allí. Chiloé, el legado de los oficios, que fue escrito el año 2012, que recoge testimonios de distintos oficios tradicionales de Chiloé, que desde mi punto de vista no habían sido tan divulgados o difundidos por los medios, ya sean medios nacionales o medios locales. Porque si bien de un tiempo a esta parte se han divulgado distintos oficios tradicionales como la artesana tejido, ¿cierto? Claro. Los carpinteros de Rivera, pero aún quedaban, ¿cierto? Y quedan todavía algunos oficios que desde mi punto de vista no habían sido lo suficientemente difundidos, digamos. Entonces estaban como en el anonimato, por llamarlo de alguna manera. Entonces ahí yo empecé a indagar y gracias a mi experiencia también, como digamos nací en una de las islas de Chiloé, entonces tuve ahí el conocimiento de base para poder escribir también, por ejemplo, sobre los valijeros que eran estos personajes que llevaban la correspondencia postal. ¿Ya? Cuando en Chiloé a mediados del siglo XX o gran parte del siglo XX no hacía su aparición todavía, por ejemplo, la tecnología. Entonces el único medio de comunicación que teníamos los chilotes era la carta, como medio escrito, digamos. Obviamente la radio también estaba incursionando, ¿cierto? Paulatinamente desde el 50 en adelante, digamos. Entonces allí el valijero era este personaje que trasladaba la correspondencia, las cartas de un lugar a otro o de una isla a otra. Ya. Claro, y ese oficio, digamos, muy sacrificado, yo no lo había visto en ninguna parte, digamos, en ningún texto, en ningún reportaje audiovisual, y de allí empecé como con esta inquietud por poder difundir eso. El tema de los varijeros, los dentistas campesinos también, ¿cierto? Las parteras, los veterinarios campesinos, los amarradores de huesos, qué sé yo, los buscadores de oro, los buzos de escafandra, en fin. Bueno, este texto, digamos, recoge 27 oficios tradicionales. No están todos, obviamente, quedan muchos, pero espero para este año ya lanzar una segunda reedición donde voy a incorporar otros oficios. Y ahí tendremos la primicia nosotros. Supongo. Claro, sí. Pero básicamente este libro, digamos, apunta hacia ese tema, digamos, difundir los oficios tradicionales de Chiloé. Don Luis, cuénteme, ¿desde cuándo comienza esta inquietud? Y debo felicitarlo públicamente por rescatar la cultura chilota. Sí. Bueno, yo me inicié como profesor ya hace muchos años y junto con mi labor de profesor participé del conjunto folclórico del Magisterio de Ancud. Ya. En esos años. Ahora ya está desaparecido el conjunto folclórico y también allí en el conjunto folclórico realizamos, aparte de lo que siempre uno conoce, el canto, la danza, realizamos trabajos de investigación y de extensión cultural. Y allí yo creo que estuvieron mis inicios de poder ir más allá, ¿cierto? De la parte más visible que es del folclore, que es el canto y la danza, y poder incursionar en la investigación, en buscar información de los cultores de Chiloé, de los oficios y de tantos otros temas, digamos, que en su momento nosotros como conjunto folclórico visibilizamos. Claro, y fue corriendo el tiempo, pero no había todavía tenido la disposición o el tiempo como para poder sentarme y escribir. Hasta, como digo, hace 10 años atrás que pude dedicarme a escribir este libro de los oficios. Y que fue bastante bien aceptado, bien difundido por la gente, por la comunidad. Porque aquí hay oficios, digamos, y personas que desde Ancud hasta Quellón se tuvieron que recorrer también allí
Sí, hasta el extremo sur de Chiloé para poder recoger los distintos testimonios de personajes. Y, como les digo a los televidentes, único, grande y nuestro. Así que, don Luis, ¿qué me puede contar y qué le puede contar a los televidentes sobre un cuento para cada isla? Este es el más reciente, es el libro que lancé el año pasado, el 2021. Bueno, este ya tiene otro corte, porque es un corte más narrativo, estos son cortes, como dije, más de corte etnográfico, investigación, y este libro de un cuento para cada isla está enfocado principalmente en las Islas Chauques, que son las islas que a mí vi cuando era niño, porque yo vivía allá en las Islas Chauques, entonces me sirvió de motivación también mi experiencia, mi infancia que viví, digamos, allá en las islas para poder elaborar, redactar, crear estos textos narrativos, pensando más bien en un lector más infantil. ¿Sí? Porque si bien, claro, porque este texto, por ejemplo, de Chiloé, el legado de los oficios, como yo soy profesor, uno ve que para llevarlo al aula tiene que hacer uno una adaptación curricular o una bajada más didáctica de estos textos. Y allí nace la inquietud de poder crear de una forma, como digo, narrativa, textos también que apunten igual a algunos oficios, pero centrado en las islas del archipiélago, de las Chauques, que pertenecen a la comuna de Kemchi. Entonces cada isla, por ejemplo, tiene un cuento. Mechuque, por ejemplo, tiene su historia. Añihue, que pertenece a las Islas Chauques también, una maja de manzanas, y participan en general en estos cuentos. Los protagonistas son niños, entonces también es bien llevadero Es más didáctico. Más didáctico para que los colegas lo puedan trabajar en sus escuelas, en los colegios. Claro. Sí, y así como digo, la isla Quilque, por ejemplo, que son islas para nosotros, digamos, los que en este momento vivimos en la Isla Grande, ¿cierto? Porque como Chiloé es un archipiélago, la Isla Grande obviamente es la mayor de todas, pero hay muchas islas que uno desconoce y de nombre incluso ni siquiera le suenan tanto, porque yo, por ejemplo, nací en la isla Taucolón, que para muchos no saben dónde. No, Taucolón pertenece a la comuna de Kemchi y justamente es del grupo que se llama Grupo de las Chauques, del archipiélago de las Chauques, donde está Mechuque, Añihue, Taucolón, Boiques, Cheniao, Butachauques, Aulín, Tac. ¿Sí? Son varias islas que componen este archipiélago. Entonces, repito, para cada una de estas islas está un cuento ilustrado, digamos, por... ¡Qué bonito! Sí. Es muy didáctico para los niños. Sí, ilustrado por un primo, digamos, que es diseñador, que también es de origen chilote, Edgardo Contreras de la Cruz. Él está radicado actualmente en el Quisco, en la quinta región, pero sus orígenes son también de aquí, de Chiloé. Entonces, él es un ilustrador muy conocido a nivel nacional, es pintor, y como tengo contacto, digamos, con él, le solicité que me hiciera las ilustraciones. Muy lindo, sí. Quedó maravilloso. Hay algunos cuentos que están basados en hechos reales, como este, por ejemplo, que de la isla Taucolón, que es dice Los pollitos de la partera, que está basado en el oficio de la partera, en una historia que yo escuché y que la llevé al relato, digamos, porque es bien curioso y bien novedoso, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Como las parteras cuando atendían a los niños, digamos, en el siglo pasado, en el momento del alumbramiento, no siempre el niño nacía, digamos, como uno quisiera, sano, robusto y sin ninguna dificultad. Entonces muchas veces me contaban, digamos, para la entrevista para este libro mayor, las parteras me comentaban que a veces cuando el niño venía con dificultad respiratoria, ellos buscaban unos pollitos del corral, las parteras, y el pollito le introducían el piquito del pollo, digamos, en la boca del bebé, de tal manera que al apretar el pollito, ¿cierto? Obviamente el pollito abre el piquito y sale el aire y que oxigenaba las vías respiratorias del bebé y obviamente y después podía ya respirar por sí solo, digamos. Era una forma de oxigenarle las vías respiratorias porque si no el niño moría, digamos, por falta de aire, falta de oxígeno. Entonces ese relato, digamos, de algunas parteras, me dije yo, esto puedo llevarlo a un cuento infantil, que es muy curioso, muy novedoso esa forma de... y cómo se las ingeniaban, digamos, las mujeres para poder ayudar a un niño que venía al mundo y venía con dificultades. Y de ahí nació el cuento Los pollitos de la partera, y está bien ilustrado allí por mi primo, como digo, por Edgardo Contreras. E incluso solo con escuchar parte del cuento, uno ya queda como
quiero saber más, o sea que, porque Claro. es súper interesante, Sí, no es menor. claro. De hecho, por ejemplo, bueno, aquí en Chiloé tenemos muchas experiencias y relatos, también en otros hay reportajes, como digo, hay también trabajos donde se ha divulgado digamos, la labor de las parteras y de otros oficios también, sí, pero es bien curioso, por llamarlo de alguna manera, cómo se las Sí. ingeniaban estas personas para poder, en este caso, salvar una vida. ¿Mm? Oh, es Claro. maravilloso. No, y así, por ejemplo, también en el libro del legado de los oficios también es bien es bien importante resaltar el ingenio del chilote, de las personas mayores que ejercieron estos oficios, porque muchas veces no tenían ellos instrucción, no tenían educación básica, no sabían leer ni escribir. Claro. Sí, y aún así, por ejemplo, eran amarradores de huesos y podían identificar cada uno de los huesitos del cuerpo y podían atenderte y amarrarte el brazo, por ejemplo, Sí. ante una quebradura, ¿cierto? Ante una fractura o un esguince. Entonces a mí, cuando yo fui a hacer las entrevistas, me llamaba la atención eso, de cómo esta persona, dije yo, no sabe leer ni escribir, nunca ha ido a una escuela, nada, con suerte a lo mejor puede escribir su nombre, Claro. pero era, no sé, y de hecho algunos kinesiólogos, ¿cierto? Ellos, donde se hacen, hay algunas instituciones de salud donde se trabaja podríamos decir, la salud de forma dual, es decir, está un kinesiólogo o un profesional de la salud, pero también están estas personas que son personas de la comunidad, ¿cierto? Que ejercen, digamos, el oficio, ya sea de amarradores de huesos, que también han sido incorporados, porque esto, digamos, la interculturalidad ahora ha permitido que también uno no se desentienda del saber de estas personas de la comunidad, que por años ellos han ejercido la medicina, digámoslo entre comillas, Sí. de esta manera, digamos, en forma muy empírica. Y de hecho los testimonios de la gente, digamos, a la que yo he entrevistado, me han dicho, oye, pero si yo hace años, por ejemplo, yo tuve una fractura en el hombro, me caí de un caballo y fui donde tal persona que era el amarrador de hueso y me dejó tan bien que nunca no he sentido nada. Incluso, por ejemplo, algunos dicen, mira, cuando yo me quebré, por ejemplo, me fracturé la pierna, qué sé yo, la tibia o el peroné en un torneo, yo fui al traumatólogo en Ancud, en cualquier ciudad, en cualquier hospital, y quedé, dice, resentido, no me atendieron bien, pero yo fui donde mi vecino, el amarrador de hueso, y me dejó impecable, Claro. y hasta los días de hoy no siento dolor, no siento nada. O sea, ahí uno puede darse cuenta de cómo la sabiduría de las personas, que obviamente ya muchos han ido falleciendo, pero en su momento, digamos, uno no las valoró tal vez en su justa medida. Pero ahora con el correr del tiempo y vemos que todo ha ido cambiando, uno dice, mira, qué interesante conocer, digamos, a esta persona, a este vecino, a esta mujer, a este varón que ejercía este oficio de amarrador de huesos, de partera, Claro. porque uno lo pone en valor, que digamos actualmente a la luz ya de los hechos y de lo que vamos viviendo día a día ahora con la tecnología y la nueva sociedad, la nueva estructura social que estamos viviendo. Y a mí lo que me hace recordar de el empacho. Claro, Muchas guaguitas y me sumo, sí, ya tengo un lolito, ya 23 Sí. años casi, Claro. pero me sumo de que, claro, la guaguita llora, algo le pasa y los médicos no encuentran nada, pero está esa viejita que dice Claro. es empacho. sí. ¿Cierto? Sí. Era algo como muy antiguo. Sí, bueno, de ahí entonces la importancia de rescatar, de valorar a estas personas, digamos, principalmente son de sectores rurales, Sí. que ejercieron y aún todavía por allí puede alguien ejercer, digamos, estas prácticas que son muy importantes para la comunidad, muy beneficiosas, porque ahora, claro, tenemos mejores conectividades, la gente de las islas puede salir en menor tiempo, hay lanchas subsidiadas que le permiten llegar en menos tiempo a la ciudad, pero hablando del siglo XX, digamos, de la mitad del siglo XX, no había esas conectividades, No. pues, o sea, en el fondo, ¿qué hacía una persona, una mamá que estaba por dar a luz? Pensemos en la isla Tac, allá en la isla, qué sé yo, Mutachauque, prácticamente tenía que buscar la ayuda de una persona, en este caso, como digo, de la partera, ¿no? Claro. No había la opción de salir o buscar para tener una mejor atención médica, entonces allí fueron naciendo todos estos oficios que, como digo yo, rescato en este primer libro.
Y la portada llama inmediatamente la atención, ¿eh? Sí, bueno, aquí está, en la portada está don Roberto Panicini, que es el lonco de la comunidad de Chanquina, allá en Chonchi, que él ejercía el oficio de tejuelero. Mira. Tejuelero, claro, porque, bueno, Chiloé, ¿cierto? La arquitectura, Sí. la tejuela es bien destacada, entonces, en su minuto, ¿cierto? Cuando estaba el boom, digamos, de la tejuela de alerce, bueno, ¿quién se encargaba de esta? Actividad, por Claro, era poder. el tejuelero que estaba arriba en la montaña varios días, ¿cierto? Tablita por tablita, ¿cierto? Sacando la tejuela, que después él la hacía un atado y la bajaba al pueblo, al lugar donde se comercializaba. Pero esa labor, digamos, prácticamente era muy invisible, digamos, la labor del tejuelero. Porque no era, digamos, la tejuela que hay muchas casas en Chiloé, ¿cierto? Todavía, obviamente podemos verlas con tejuela. Esa tejuela no es una tejuela industrial, ¿cierto? Ni No, hecha po. en una maderera, son tejuelas hechas a mano, digamos, con dos herramientas tan simples como un cuchillón y un combito. Así se hacía la tejuela, un cuchillón y un combito, y el tejuelero con la pericia que ya le daban los años de oficio en esto, obviamente Tremendo trabajo sí, también. claro. Además que es también muy grato poder escucharlo, porque la sabiduría que ellos tenían de, no todos los palos, como dicen ellos, los maderos servían para hacer tejuela, y con un golpe del hacha en uno de los maderos, por ejemplo, ellos servían, ya, ¿este árbol sirve para tejuela o no sirve? Porque el sonido que produce el árbol, por ejemplo, un árbol que está podrido, ellos identifican, está podrido, está tantos años, este árbol está verde, entonces no me sirve. Claro, como decía aquí un tejuelero, hay que verle los vientos al árbol, como que son la expresión que ellos usan. Ya. Hay que verle los vientos, y de acuerdo a eso ellos botan el árbol y lo trozan en metanes, que son como, ¿cierto?, más o menos del largo de lo que va a ser la tejuela, y allí empiezan, ¿cierto?, con la trozadora, y luego con el cuchillón y el combo para hacerlas fabricar, hacer las tejuelas. Como digo, sí, es Mire. toda una historia que vale la pena. Por supuesto. Sí. Don Luis, ¿dónde podemos encontrar a los televidentes que nos están viendo los libros que usted ha escrito? Sí, bueno, aquí en Ancud, en la librería que tenemos, que es el Gran Pez, se puede ¿Ya? encontrar. En Castro también están en Librería del Tren. Así que por allí he ido dejando estos textos para quien le interese Sí. conocer algo más de la cultura de Chiloé. Y las personas de regiones, ¿cómo pueden adquirir el libro? Yo entiendo que la librería El Gran Pez, que está aquí en Ancud, hace despacho a todo Chile, así es que tienen que contactarse nomás con la librería y ver la forma de, si les interesa alguno de estos textos, poder adquirirlo. Claro. Sí. Cuénteme, usted dio una charla en la universidad respecto a los oficios y tradiciones de Chiloé, ¿verdad? Sí, que básicamente estuvo basada esa charla en este libro, el de los oficios. Ya. Sí, el de los oficios de Chiloé. Y claro, ahí seleccioné los más representativos, tal vez. No puedo en una charla a lo mejor no contar 27 oficios, es un poco extenso, Claro. pero los que le estoy contando Sí. sí son tal vez los más relevantes, no relevantes, son todos importantes, pero obviamente uno tiene que seleccionar algunos para poder exponer. Claro. Sí. Bueno, en lo personal, a mí me motivó el realizar este programa por rescatar la cultura chilota, porque se estaba perdiendo. Claro. Y somos ricos en distintas áreas. Sí. ¿Qué lo motivó a usted para llegar tan lejos con libros y poder rescatar también la cultura, enfocarse en los oficios de antaño? ¿Qué lo motivó? Bueno, lo que le comentaba delante de que yo, digamos, que soy habitualmente muy consumidor de lo que se está difundiendo de Chiloé, siempre estoy comprando textos de Chiloé, viendo también programas culturales sobre la zona. Uno ve que si bien ha existido en los últimos años bastante información de distintos lados, reportajes, ahora que tenemos más tecnología, Claro. cápsulas, qué sé yo, por redes sociales, siempre hay algún tema que no ha sido como lo suficientemente abordado, difundido, publicado. Y de ahí nace mi inquietud. Y ahora en los últimos años, digamos, últimamente estoy también como, digamos, asumiendo un poco mi rol de profesor, buscando la manera de elaborar material didáctico para que los colegas en las aulas rurales principalmente puedan tener también a la mano esta información un poco más fácil de asimilar por los estudiantes. De allí nace, por ejemplo, puedo mostrar las Sí, cartillas, por ¿cierto? El año 2020, estas cartillas, Chiloé y su patrimonio cultural, fichas de lectura para estudiantes de educación básica, que son 15 cartillas que abordan distintos temas de Chiloé,
en forma muy amena, muy fácil de trabajar con los estudiantes. Y al final de cada cartilla aparecen algunas actividades para que los niños dibujen, hay una sopa de letras. Este fue un proyecto del Fondo del Libro que me apoyó el diario El Insular. ¿Sí? Así es que tuvo muy buena acogida, digamos, de parte de las escuelas. Las distribuí en más de 100 escuelas rurales, de Ancud hasta Quellón. También, o sea, aquí por ejemplo tengo una cartilla que habla, cada cartilla habla de un tema distinto, de los juegos infantiles de antaño. Esta cartilla, por ejemplo, habla de los artilugios de Chiloé. Después, por ejemplo, tengo, a ver, aquí habla de los medios de iluminación del Chiloé de antaño, como el mechero, la vela, la lámpara Petromax, que para algunos yo creo que, ¿cierto?, les hace sentido recordar. Los camarógrafos yo creo que conocen esa lamparita. Sí. Después algunas faenas tradicionales de Chiloé también, como la maja de manzanas, la siembra de papas, está contada en otra cartilla. Aquí también faenas de Chiloé, algo de gastronomía, ¿sí? Por ejemplo, aquí las medidas tradicionales de Chiloé, que siempre uno va a la feria, va al mercado, los estudiantes, claro, para explicarle a los niños que cómo se comercializan los productos de Chiloé. Entonces uno ve en la feria y claro, ve mariscos colgaditos, pero si uno no le explica, digamos, ellos obviamente no tienen forma de saber que eso es una sarta, digamos, cómo se... ¿Cuántos mariscos, por ejemplo, en una sarta? ¿Cuántas patitas, digamos, tiene una sarta? Porque después está la sarta, está el paquete, un paquete de cholga, la sarta. El almud, las chihuas, que era más antiguamente, ¿cierto? Las chaunadas, que, por ejemplo, que algunos son medidas que ya no se utilizan, pero que en algún minuto Chiloé funcionaba de esta manera, ¿sí? Cuando no existía, no se compraba nada por kilo, ni nada, pues no teníamos las pesas digitales, nada. Claro. Era todo, digamos, sí. Incluso son, digamos, por ejemplo, el almud, que es una cajita, un cajón de origen árabe, o sea, tiene una historia, ¿cierto? Que lo trajeron los españoles, pero primero, ¿cierto? Los árabes lo llevaron a España, de España vino para acá. El quimpe, por ejemplo, cuando se comercializan los pescados, ¿cierto? O cuando los pescadores de sus botes los sacan amarraditos con un cordel, bueno, esa expresión es el quimpe. Un quimpe de pescado, el luche, por ejemplo, que se vende en panes, las lechugas, los chupones en matas, y así, como digo, todos los productos tienen su forma de comercializarse o de almacenarse. Súper educativo también para los niños. Eso. Algunas expresiones chilotas también aquí para que los niños un poco también sepan de que en algún minuto ellos escuchan una expresión y son como propias de la gente de campo y que se mantienen. Los grupos folclóricos siempre sacan a relucir alguna expresión chilota, por ejemplo, como cuál tenemos aquí, hacer maiche, hacer quercún. La palabra condenarse, que se usa mucho acá, ¿cierto? Estos chicos se condenaron, ¿cierto? Llorando, el perro se condenó ladrando anoche. Expresiones muy propias de nuestra cultura, digamos, de nuestros dialectos. Algunas adivinanzas chilotas. Como digo, esto es un material que se distribuyó hace 2 años atrás. También algo de artesanía, por ejemplo, la piedra cancagua, que estando en Chiloé y aún aquí en Ancud, muchos no conocemos tanto de la piedra cancagua. Los niños hay que incentivarlos a que vean la Plaza de Armas, la piedra cancagua, que es muy exclusiva prácticamente de esta zona. Y tiene muchas propiedades. Claro, la piedra cancagua, que los niños conozcan las fibras también, las fibras con las que se teje. El boqui, la manila, el junquillo, el quiscal, porque claro, uno ve una cesta en la feria, en el mercado, y para algunos es como todo lo mismo, y no, pues yo le digo, chicos, si miran, hay una diferencia, esta es la manila, este es el boqui, este es junquillo, este es quiscal, o sea, pero los niños, como digo, los estudiantes alguien tiene que preocuparse de eso, que en este caso somos nosotros, los profesores, que tenemos que mostrarles esta realidad, la cultura de Chiloé, donde estamos insertos. Porque querer Chiloé. Claro, porque como todo esto se ha ido perdiendo también el traspaso generacional, porque hace algunos años a los niños en las escuelas no se les enseñaba esto porque era parte de su tradición. O sea, el día a día con ellos. El día a día, o sea, un niño en el campo hace 30 años nadie le explicaba lo que es un junquillo, nadie le explicaba lo que es boqui porque lo conocían, porque participaban de las actividades, pero ahora no es tan así, porque ya los niños también han ido siendo abstraídos por estas nuevas tecnologías, los celulares, las pantallas, y la realidad en el campo dista mucho de lo que era hace algunos años atrás. Don Luis, yo estoy segura que los camarógrafos están esperando que yo vulgarmente meta las patas en algo. Supongo que usted es profesor de historia, ¿cierto? No de educación física, digamos. Actualmente
Sí, bueno, mi asignatura base en la que me he perfeccionado es lenguaje y comunicación, pero actualmente estoy haciendo el ramo de historia, justamente, porque también vincular historia con lo que es la cultura, el patrimonio, sí, me ha permitido eso. Yo nunca, digamos, antes, digamos, en todos los años que llevo haciendo docencia, siempre estaba vinculado o a la música, porque también en algún minuto estuve bastante vinculado a la música, a las orquestas infantiles rurales, a la creación de temas folclóricos. De hecho, ahí con el conjunto Cuyucuy de la localidad de Pugueñún, hemos hecho algunos trabajos también donde hemos grabado, ¿cierto?, algún material audiovisual sobre faenas representativas de Chiloé. Hay dos trabajos, 2 DVD con el conjunto Cuyucuy, donde nos hemos interesado, digamos, en eso, y también en algunas creaciones musicales. Siempre estoy, digamos, ahí al tanto de lo que realiza el conjunto para poder apoyarlo, o también ellos toman algunas de mis creaciones musicales, así que esa es otra línea, igual que otra faceta que tiene. Otra faceta, el área musical. Sí, pues de hecho a mí me ubican principalmente. Mi labor anterior a la que actualmente estoy haciendo, de escribir, era el área musical, digamos. Con los niños en la escuela de Pugueñún tuvimos la posibilidad de recorrer todo Chiloé prácticamente con un conjunto instrumental que teníamos, un conjunto folclórico. Íbamos a las peñas de Castro, a Quellón, encuentro de grupos musicales en Chonchi, no sé, tenemos una larga historia ahí en la escuela de Pugueñún, difundiendo, qué sé yo, Chiloé también, como digo, con los ritmos, el folclore, la música, grupo de guitarras, coro, habíamos como mucha actividad artística. Bueno, y lo sigue habiendo, porque Pugueñún, bueno, actualmente la escuela tiene pocos estudiantes, pero la colega que está actualmente también no ha perdido, digamos, esa línea que se venía trabajando del área artística, difusión del folclore, la música, principalmente, entre otras cosas. Claro. Don Luis, créame que ha sido totalmente interesante esta entrevista el día de hoy. Yo he estado en silencio porque es súper educativo lo que usted nos está comentando, los televidentes también de distintas regiones que los están viendo, y debo felicitarlo por su trabajo y el rescate de la cultura chilota. Sí, y bueno, aquí quedó también pendiente, pero para otra vez puede ser el libro Chiloé Infancia Rural, que es también un texto que recoge lo que fue la infancia de los niños chilotes de antaño, digamos, en el mundo rural principalmente. Claro. Y aquí están los juegos, las rondas que se practicaban en las escuelas, la conexión que tenían los niños con el entorno, ¿cierto? El entorno natural, los juegos, los juegos infantiles, todo eso está, digamos, eso es de antaño, ¿cierto? De antaño, principalmente, sí. Y otro librito que en algún minuto igual escribí, que se llama Chiloé, Valores del Pasado, que tiene que ver un poco con más lo intangible, digamos, del chilote, digamos, cuáles son los conceptos que están detrás de todas las prácticas. Hablamos de la minga, hablamos de la tiradura de caza, de la tiradura de lancha, de una minga de papas, pero detrás de cada una de esas expresiones siempre hay algún concepto que subyace, digamos, a todo esto. Por ejemplo, como la voluntad, la gratitud, la reciprocidad de los chilotes, la responsabilidad, el respeto, porque antiguamente el chilote, digamos, los niños, los estudiantes respetaban mucho a sus padres, digamos, eso como que poco a poco fue perdiéndose, el respeto, qué sé yo, el respeto a la naturaleza, el respeto a, qué sé yo, a lo sagrado. Entonces este librito recoge también esos 13 conceptos que están relacionados con la cultura chilota material, que es un Chiloé, dice, valores del pasado. Nada más que agradecer, felicitarlo, dejar abierta la invitación para su próximo libro, lo que va a insertar, el que ya tiene. Claro. Sobre los juegos o cosas de antaño, el señor Santana también puede cooperar con información, porque era de esa época. Y le quiero agradecer, don Luis, de verdad, muchas gracias por haber sido partícipe el día de hoy en Mirada Cultural. Bueno, agradezco a ustedes también, ¿cierto?, al Canal del Sur, a la Corporación Cultural, por hacerme partícipe de este momento grato de conversación y donde pude exponer parte de mi trabajo, que espero igual la gente lo pueda tener para que comprenda y, ¿cierto?, se interiorice un poco más de nuestro Chiloé, de nuestro querido Chiloé. Muchas gracias a la Corporación Cultural de Ancud, a su presidente, don Carlos Gómez Miranda, a este maravilloso canal, Canal del Sur, y nos vemos en un nuevo capítulo de Mirada Cultural. Muchas gracias, don Luis. Nos vemos.